Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos en esta 9ª temporada Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPECH para su difusión libre por las radios comunitarias. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y del modo en que nos escuchan. Estamos en un nuevo programa de Alerta Educativo, alguno perdido por ahí de la 9ª temporada, en este frío invierno chileno. Les habla, desde este lado del receptor, Patricio López Pimante. En esta oportunidad nos vestimos de gala para una entrevista muy especial. Conversaremos con una figura señera y actual de la psicología latinoamericana, el doctor en Psicología y en Ciencias, psicólogo cubano Fernando González Rey. La primera charla, esperamos, de muchas que vendrán. Fernando nos acompaña desde algún lugar de Brasil. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, Patricio. Bueno, bien es un eufemismo. Sabes que soy optimista. Avisamos a nuestras y nuestros oyentes que estamos vía teleconferencia con Fernando. Primera vez en la historia de Alerta que se graba por esta vía. Antes de continuar, una pequeña presentación de nuestro invitado. Fernando Luis González Rey es doctor en Psicología por el Instituto de Psicología General y Pedagogía de Moscú y doctor en Ciencia por el Instituto de Psicología de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética. Fue presidente de la Sociedad de Psicólogos de Cuba, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y vicerrector de esa misma universidad por el mismo periodo, entre 1990 y 1995. Actualmente es profesor titular e investigador del Centro Universitario de Brasilia y profesor visitante del programa de posgraduación en educación de la Universidad de Brasilia, donde coordina el grupo de investigación La subjetividad en la salud y la educación. Fernando, somos conscientes que falta información y por eso te dejo la palabra para que completes con lo que consideres relevante. No, está suficiente. Lo que va a completar es nuestra conversación. Gracias, muchas gracias por tu atención, Patricio. Fernando, para quien nos está escuchando, le contamos que tus teorías se han desarrollado en Brasil en los últimos 20 años, pero que naciste, te criaste y también desarrollaste algunos de tus trabajos intelectuales más importantes en Cuba. Así, aunque sabemos que tus últimos avances teóricos, que profundizaremos en los siguientes bloques, se realizaron fuera de la isla, nos gustaría saber este origen en tu país de procedencia y por lo tanto la relación de tu labor teórica con la historia de Cuba, sobre todo con la historia después de la Revolución del 59. Mira, Patricio, realmente yo creo que todos los eventos y por supuesto cuando se habla de una obra tienen un carácter histórico y son inseparables, aunque no siempre eso se conceptualice, del medio social, político, dentro del cual esa obra, muy bien dices, ese medio fue la historia del proceso cubano, donde además la propia enseñanza de la psicología de forma institucionalizada en las universidades públicas comienza posterior al triunfo de la Revolución, primero en la Universidad de Las Villas y después en la... Ahora, lo interesante que esto tiene es que fueron, yo creo, periodos muy convulsos de profundas transformaciones donde incluso sin tener una visión teórica de lo que representa la subjetividad, el hombre y la subjetividad pasaron a un primer plano como elementos de subversión de un orden. Muchas cuestiones, mucha literatura nueva comenzó a aparecer, el mundo, porque yo tenía 11 años, el mundo de mi infancia se viró de cabeza, lo que era un valor positivo pasó a ser un valor no aceptable y un movimiento y un clamor popular sumamente interesante que aunque yo no haya tenido conciencia teórica, sin duda está en los orígenes de mi curiosidad por los procesos humanos. En la medida en que fui teniendo militancia, en la medida en que ese proceso tomaba nuevas facetas, en la medida en que las ilusiones iniciales eran sustituidas por procesos que no siempre eran tan ideales, como protagonistas de esa gesta y la generación nuestra que se incluyó en ella,
Y ya en la adolescencia, después de una serie de experiencias personales fuertes, diferentes, intensas, la enseñanza también, en ese momento empiezo mis lecturas muy amateurs, muy ingenuas todavía, sobre Freud, mis primeras lecturas, pero unido con eso, la propia militancia política, el ver las reacciones de jóvenes de mi edad ante determinadas situaciones, el estar fuera de la casa, en compartir en situaciones sociales muy complejas, donde llegué a tener cargo de dirección en la Juventud Comunista y teníamos que lograr un balance de acción para determinadas campañas activas en el agro, etcétera, me fueron cada vez más inquietando en relación al ser humano, a por qué jóvenes que parecían tener una familia organizada, que habían tenido una vida regular, eran jóvenes profundamente desestructurados, sin capacidad de integración en su mundo. Entonces, este proceso, incluso hay una entrevista reciente que creo que tienes, que me hace una conversación más bien entre David Pavón y yo sobre subjetividad y revolución cubana. Este proceso yo creo que fue un factor de desarrollo personal que cada vez más me metía en los intereses por buscar al ser humano, por buscar los procesos con los controles sociales y que exhibían una complejidad que en la época para mí era realmente mucho más allá de mis posibles humildes alcances de construcción teórica, como comencé después en mi carrera profesional. Y entonces, en ese proceso de vida social, política, familiar, intensa, opto por una carrera ecovalorada, estaba por detrás de las prioridades que el desarrollo económico y político exigía en el momento. Me acuerdo la prioridad que se le daba a ser profesor, etcétera. Pero yo defendía mucho la necesidad de un profesional capaz de integrarse al trabajo con el hombre. La experiencia en la Facultad de Psicología fue muy grande. Entré en una facultad todavía sumamente ecléctica. Entro en esa facultad en el año de 1969, o sea, una facultad todavía muy nueva, con un gran eclecticismo de profesores que eran verdaderos eruditos culturalmente y con una implicación con la práctica desde la perspectiva de participar de las tareas principales que en aquellos momentos el proceso revolucionario desarrollaba. La educación de prostitutas que comenzaban a ser choferes de taxi, el funcionamiento de centrales azucareros. Entonces los estudiantes, sobre todo generaciones antes de la mía, tenían una gran participación en prácticas de la sociedad. Ya en mi generación la facultad estaba un poco más instituida. Yo tuve un curso más regular, aunque parte del curso era lo que se llamaba práctica de producción, que era que a lo largo de todo el año hacíamos prácticas de trabajo profesional en determinados centros de la vida cubana. Recuerdo que a mí me fue muy útil y fue una de mis primeras mayores vocaciones cuando trabajé en el Centro de Evaluación de Menores, que era del Ministerio del Interior, y que precisamente estaba mi trabajo orientado a lo que te dije que me interesaba mucho, a los menores delincuentes, mismo en las condiciones que supuestamente habían mejorado. Supuestamente no. Realmente los primeros 15 años de la revolución representaron una mejoría sustantiva para la mayoría de los sectores de la población. Las grandes mayorías, evidentemente, tuvimos, incluyendo mi familia, ventajas grandes. O sea, la reforma urbana, ¿verdad? El hecho de tenerla pasar a pagar la casa en lugar del alquiler al dueño, la educación gratuita, la salud gratuita, fueron años de mucho estímulo. Sin embargo, esas condiciones sociales tan favorables no tenían un efecto inmediato en el comportamiento. Ya eso era una interrogante fabulosa, porque en la época teníamos mucho la idea de que cambiando, inclusive un cierto marxismo de la época estimulaba esa idea, que cambiando las condiciones sociales cambiaría
el comportamiento humano y todo mejoraría. Eso fue la base de la quimera del Che Guevara sobre el hombre nuevo. A una sociedad nueva, un hombre nuevo. O sea, no hay perversiones, acciones subjetivas que estén fuera de un orden favorecedor. Eso ya llamaba mucho mi atención y era un poco contradictorio con lo que yo veía que se daba en ese sector de jóvenes que yo estudiaba. Durante tuve dos influencias teóricas muy importantes. Recuerda, dentro de ese cuadro poco estructurado, cronológicamente, históricamente mal organizado, tuve dos influencias teóricas interesantes. Primero, el psicólogo norteamericano Gordon Allport, que me presentó una visión de la personalidad humana totalmente distinta a aquella que se cultivaba desde la psicometría, los rasgos, desde la identidad de un rasgo con una expresión comportamental. Me acuerdo que Allport te colocaba ya la cuestión de la filosofía de vida, el proprium, la autonomía funcional de los motivos. Y en esa dirección ya yo inquieto, porque eso era lo que me interesaba. O sea, no las funciones cognitivas, no los rasgos, me interesaba el funcionamiento del ser humano. Y en esa búsqueda, pues me encontré con Boschovich, una discípula muy subversiva de Vygotsky, muy poco conocida en Occidente, que no apenas avanzó y criticó a Vygotsky, sino que se separó del grupo de ella de origen, que era presidido por Leontiev, y que su foco fue el estudio de la personalidad. Y en ese estudio buscaba una cosa que también Allport tenía, primero una crítica metodológica al positivismo rampante en ese campo, y buscaba nuevas alternativas para aproximarse cualitativamente a la personalidad. Y desarrolló un programa de investigación que incluía aspectos que eran muy próximos de la realidad que yo estaba viviendo. O sea, los aspectos del desarrollo moral de la persona y de cómo el desarrollo moral, y en eso mis investigaciones fue una de las primeras dentro de su grupo, podía participar dentro de otras motivaciones que sin ser moral eran alimentadas por un posicionamiento moral. Eso iba, Patricio, muy en relación con los problemas que tenía la sociedad cubana en aquel momento. Jóvenes que querían estudiar medicina eran capaces, por un compromiso político y social, de valor moral, de compromiso con el otro, de estudiar pedagogía. ¿Te das cuenta? Y era una cosa realmente impresionante. Aquello que fue lo que me llevó al doctorado y a mi primer libro, una vez siendo doctor ya en psicología, que se llamó Motivación Moral en Adolescentes y Jóvenes, y que salió de aquel material. Ese es el inicio de un camino que me va aproximando cada vez más a la psicología soviética y que tiene su mayor expresión cuando paso a ser estudiante de doctorado de uno de los colaboradores más directos de Boschovich dentro del laboratorio dirigido por ella en el Instituto de Psicología General y Pedagógica de Moscú. Prácticamente inicié mi estudio de doctorado 3 años después de tener una vida profesional activa como instructor de psicología de la Universidad de La Habana. O sea, terminé mis estudios de grado en el 73 y comencé mis estudios de doctorado en Moscú en el 76. Creo que aquí te doy una buena preliminar, no sé si quieres preguntarme, profundizar en algo, ya estamos cerca del tiempo que sé que le habías dedicado a este bloque. Entonces, Fernando, avanzando en tu biografía, ¿puedes contarnos cómo influyó en tu pensamiento la obra de otros psicólogos latinoamericanos, como el caso del psicólogo español salvadoreño Ignacio Martín Baró? O sea, una vez que yo me hago doctor en Moscú, acuérdate que Cuba había sufrido un tremendo bloqueo y un aislamiento en relación a otros países de América Latina, inclusive nos sacaron de la OEA, y eso influyó no solo el plano político, influyó el plano académico. Entonces, las relaciones nuestras con América Latina comienzan una vez que tenemos formado nuestro primer núcleo de doctores
y que realmente por las posiciones progresistas mexicanos comenzamos a ser convidados con todos los gastos pagos, porque no teníamos un centavo, o por lo menos Cuba no le dedicaba a la participación internacional de la psicología un centavo, porque allá teníamos un gran apoyo financiero de la Unión Soviética. Pero psicología y dirección política nunca fueron dos cosas que eran de la mano en el proceso cubano. Sin embargo, autores latinoamericanos como José Miguel Salazar en Venezuela, muy progresista, Maritza Montero, comenzaron a visitar La Habana. Y ahí entramos en un contacto con una vanguardia, me acuerdo de nombres, Alfonso Orantes, Marilena Ortiz de México, Jorge Molina de México. Los propios norteamericanos más progresistas organizaron un simposio de psicología de la salud en La Habana. Esto fue en los años 70, y todos estos contactos llevaron a que en 1981 por primera vez invitaran a Albertina Midhans, que es mi esposa, al Congreso Interamericano de Psicología de Santo Domingo, si la memoria no me falla. Ahí no le dieron la visa, ella era cuando eso subdirectora de la Facultad de Psicología. Nuestro campo profesional básicamente se desenvolvía en la relación con psicólogos de los países socialistas, pero posteriormente en el 83 a ella la vuelven a invitar en el 83 y por alguna dificultad personal, era en Quito, Ecuador, no puede ir y voy yo por primera vez a un congreso norteamericano y doy una conferencia magistral sobre mis trabajos de la personalidad. A partir de ahí se creó un interés grande por la forma en que el marxismo había entrado en la psicología cubana y por los trabajos de investigación que Cuba presentaba. Entonces, a partir de ahí, ese interés se traduce en que en la década de los 80, que ya Albertina era directora de la Facultad de Psicología, Semanas de Psicología Cuba-México simultáneamente se celebraron en La Habana y en la Autónoma de México, en el Distrito Federal. Congreso de Psicología Social en La Habana, donde por primera vez van Martín Baró, José Miguel y 1985, que fue un año de un giro extraordinario de la Sociedad Interamericana de Psicología hacia la izquierda. En el Congreso celebrado en Caracas, Venezuela, vamos un grupo de cubanos, yo tengo una conferencia magistral y un taller precongreso, y tengo la gran suerte de que designan para presentarme en la conferencia magistral a Martín Baró. A partir de ahí comienza a gestarse aquel grupo crítico de psicología social latinoamericana, del cual yo participo mucho más, desde mi crítica a la psicología y mis aportes a la personalidad, a partir de una psicología que asumía el marxismo, que desde propiamente una psicología social. Porque si algo fue pobre en la Europa Oriental y en la propia Cuba, fue una psicología que se metiera con la agenda social del proyecto político. En ese momento yo tengo un gran desarrollo dentro de ese grupo en las publicaciones conjuntas que hicimos, por ejemplo, Psicología Americana, que creo que es de 1984, editado por Maritza y por José Miguel Salazar. Creo que Ignacio, como le decíamos a Martín Baró, también estaba. Y realmente yo empiezo a percibir que dentro de mis avances teóricos, metodológicos, no había una explicación para representarme cómo la complejidad de la vida social, cultural e históricamente situada se aparecía en el nivel de la personalidad humana. Esos fueron momentos de gran desarrollo donde yo continúo avanzando, incluso en el libro de Maritza Montero sobre, no me acuerdo, era Crítica a la Psicología Social Latinoamericana, que tiene un prefacio de Tomás Ibáñez. Yo desarrollo, mi capítulo es Sujeto, Personalidad y Psicología Social. Y recuerdo que tenía muy buena comunicación con Martín Baró, porque Martín Baró estaba muy avanzado en la búsqueda de los procesos psicológicos
que tenía la vida social, sobre todo en Centroamérica y en toda América Latina, pero nunca se separó del papel del individuo en la vida social. La psicología social dominante, como el cognitivismo social, y ya comenzaba a entrar el construccionismo social, habían eliminado completamente ese lugar del individuo socialmente situado, socialmente trascendido, pero socialmente activo y modificador, un individuo transformador. Fernando, ya estamos terminando el bloque, así que procedemos a presentar la canción de transición, Guantanamera, cantada por Compay Segundo. Cuéntanos, ¿por qué te decidiste por este clásico de Joseito Fernández? La elegí porque expresa un cuadro de lo que era el campo y de lo que era la cubanía antes de la revolución. La guajira guantanamera, guajira es la persona que vive en el campo, ¿verdad? Guantánamo, que es donde está la base enclavada de Guantánamo, fue una canción que atravesó, y en esto no puedo hacer un análisis, no soy un musicólogo, pero que se convirtió en un símbolo de cubanía. O sea, era una canción que estaba constantemente en el radio, en la televisión, todo el romance y toda la seducción de los orígenes de la nacionalidad cubana en el campo cubano. Sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. ¡Dilo, compadre!
Ya estamos de vuelta en Alerta Educativa. En esta oportunidad charlamos con Fernando González Rey, psicólogo de origen cubano, quien ha desarrollado su trabajo en Latinoamérica, construyendo una teoría que intenta dar cuenta de una serie de fenómenos complejos, la teoría de la subjetividad. En el bloque anterior conversamos sobre los orígenes de su idea en el contexto de la isla cubana y su diálogo en la década de los 80 con la psicología crítica latinoamericana. En este bloque nos centraremos en su teoría de la subjetividad, el principal fruto de su vida como investigador y pensador. Pero antes de continuar, haremos una mención a la red de medios que nos retransmiten. Radio Voz de Paine, Radio Conciencia en Rosario, sexta región, Radio Placeres en la quinta región, Radio Villa Olímpica, Radio Nehuen, Agencia de Noticias Medio a Medio, Radio Juan Gómez Millas, online, Raíces Poblacionales, Radio Libre y Comunitaria 105.7 en La Pintana, Radio Comunitaria San Antonio y por último en Argentina, Radio La Caterva en Buenos Aires, capital. Entonces, Fernando, volviendo a nuestra conversación, ¿cómo se origina la teoría de la subjetividad? Mira, mis trabajos sobre, como te dije, del encuentro anterior, de la entrevista del momento anterior, los trabajos de personalidad que realmente estaban en la línea de voz eran tremendamente novedosos porque comenzaban a presentar el motivo como sistema de motivos, o sea, cómo lo moral hacía parte de la vida, de selecciones profesionales, etcétera, todavía de forma muy rudimentar, pero había un espacio, un vacío que no prometía, yo no tenía visión de cómo resolverlo y yo tenía conciencia de eso y era como dentro del complejo cosmos de relaciones y procesos sociales la personalidad estaba de manera singular. Para ser de manera singular no podía subordinarse a los tipos de motivos que Boschovich, cuando enfatizaba que la motivación era un sistema de la personalidad que tenía una organización y motivos hegemónicos, ponía tres tipos de motivos como siempre siendo los hegemónicos, que eran el colectivista, el individualista y el orientado a la práctica. Lo cual evidentemente era un producto también de la época, del peso del colectivismo contra el individualismo a nivel ideológico, porque la sociedad soviética estaba ya plagada de individualismo. Entonces, el periodo de integración, discusión y avances con la psicología crítica latinoamericana, con Ignacio Martín Baró, con Marixa Montero, con Bernardo Jiménez, con José Miguel Salazar, me fueron haciendo consciente de que no podía existir una contraposición mundo social, personalidad. Tenía que haber algo, procurar conceptos que aunque diferenciaran lo individual de lo social, nos permitieran construir un tipo de fenómeno cuya naturaleza era característico de los procesos humanos, fueran sociales o individuales. Ahí en el 91 yo doy un paso importante en la conferencia de San José, Costa Rica, de la SIP, de la Sociedad de Congreso Interamericano de Psicología, e introduzco el concepto de subjetividad social para destacar el carácter subjetivo de los procesos sociales. Me acuerdo que en aquel momento yo sostenía muchas discusiones con María Auxiliadora Banch, que fue la primera doctoranda latinoamericana de Moscovici, con la propia Marixa Montero, que ella enfatizaban mucho, María Auxiliadora, el carácter simbólico a partir de las representaciones, que era la base en la cual ella estaba teóricamente situada, y Marixa todavía estaba transitando, saliendo, estaba ya mucho más afín a lo simbólico, pero todavía tenía algunas posiciones del cognitivismo social en la época, aunque ya estaba muy metida en el movimiento de renovación del pensamiento social. Con eso yo quería traer un nuevo tipo de fenómeno que
los psicólogos sociales no decían, pero que Martín Baró, como yo te decía, siempre reconocía que era el papel de las producciones individuales en el tejido social y cómo los procesos sociales no se podían despojar de emocionalidad. Y ahí, con el concepto de subjetividad social, comienza a germinar la idea de la unidad de lo simbólico y lo emocional, no apenas a nivel social, sino como característica central también de lo individual. Y comienza el tránsito de la personalidad a la teoría de la subjetividad, donde la subjetividad se ontológicamente comenzaba, todavía eran, acuérdate, esas primeras definiciones mías, todavía poco pulidas, pero que ya en el 97 yo comienzo a hablar de sentidos subjetivos. Y en el 95, todavía estando dentro de la personalidad, comienzo a hacer una transición del tipo de concepto central que yo usaba cuando estudiaba, todavía muy fuertemente influido por la obra de Bocchovich, que aunque yo desarrollé mis propias categorías en la personalidad, yo seguía atribuyendo hasta el año 89, eran formaciones que tenían un carácter motivacional que integraban diferentes tipos de necesidades humanas y la cognición y la conciencia. Porque lo importante de este concepto era que Bocchovich unía el valor emocional de las necesidades integrado a los proyectos humanos. Entonces, conceptos como intenciones, ideales morales, proyectos, comenzaron a ser tratados como motivos. Eso fue realmente una novedad muy grande en el trabajo de Bocchovich. Sin embargo, en mi libro de 1995, Personalidad, Comunicación y Desarrollo, ya yo comienzo a hablar, oye, esto que interesante, Patricio, de sentidos psicológicos para referirme a una multitud de contenidos que podían ser infinitos, dependiendo de la experiencia vivida por cada quien, y que eran portadores de un valor emocional. A eso le llamé sentidos psicológicos. Y comencé a desarrollar como concepto fundamental de la personalidad el concepto de configuración psicológica. Todavía no hablaba de configuración subjetiva. Entonces la configuración psicológica se integraba de motivos y sentidos psicológicos. Para mí en aquel momento todavía no había avanzado una representación teórica clara que me permitiera una discriminación fina de esos conceptos. En esos 2 años di un paso grande, que fue, el 95 fue ese libro donde te decía que hablaba de esos conceptos, y en el 97 publiqué Epistemología Cualitativa y Subjetividad. Es un libro que todavía está bien influido por mis visiones sobre la personalidad, pero donde ya la subjetividad es el protagonista central y ya la representación teórica defendida en ese libro va unida a la propuesta epistemológica para el estudio de la subjetividad, que como yo he dicho, tú sabes, escrito, realmente iba paralelamente trabajando en cómo encontrarle fundamentos epistemológicos a la metodología cualitativa, en la cual cada vez me radicalizaba más y a través de la cual las categorías de la personalidad iban desarrollándose en la dirección de la subjetividad, ya como un tema central, como un tema fuerte y como una definición ontológica que en aquel momento revestía una importancia fundamental porque se oponía
al monopolio del construccionismo social de ver como única definición ontológica de los procesos humanos la dimensión discursivo conversacional de carácter simbólico. Entonces, yo no apenas rescataba un tipo de fenómeno humano que había sido muy subestimado y subordinado a visiones de la subjetividad que venían desde Descartes como parte de la racionalidad o del mundo interno de un individuo, y precisamente traigo la subjetividad como una producción que siempre está situada histórica, cultural y socialmente, pues las producciones simbólicas de que se nutren las producciones subjetivas, individuales y sociales están situadas en una época y precisamente constituyen el complejo cosmos que sirve como materia prima de los sistemas de relaciones sociales e institucionales. Entonces, eso ha sido el corte histórico de este proceso de tránsito de una teoría de la personalidad a el tema de la subjetividad. Fernando, entendemos que el aspecto epistemológico es clave para comprender la teoría de la subjetividad. ¿Cómo este aspecto se relaciona con la metodología que tú denominaste constructivo-interpretativa? Sí, en epistemología cualitativa y subjetividad ya yo abro un tránsito que hoy estoy percibiendo dentro de la familia de teorías llamadas culturales o culturales históricas o culturales históricas de la actividad, que para mí es el nombre más nefasto, que uno de los grandes problemas que se está presentando al salir del cognitivismo, porque evidentemente Vygotsky, desde la traducción americana y en la obra como ha tomado vida en el mundo a partir de esa tradición, pues lo cultural histórico asociado a Vygotsky ha sido más bien con el estudio del Vygotsky más cognitivo. Pero desde el momento, yo creo que fui el primero en destacar ese tercer momento de la obra de Vygotsky en el artículo mío Historical Relevance of Vygotsky Work, Its Significance for a New Approach to the Problem of Subjectivity in Psychology, que fue publicado en 2009, donde yo ahí destaco Pirishvani's sentido y situación social del desarrollo. A partir de ahí, y no por mi trabajo, sino porque evidentemente nuevas lecturas también van coincidiendo, se intenta resolver el tema de la motivación humana a partir de un concepto, que es el concepto de Pirishvani. Entonces, ahí han ido mis críticas a la forma en que este concepto se ha tratado de estirar como si fuera una goma de mascar, como si fuera un chiclete. Se ha intentado estirar para dar cuenta de una serie de vacíos que evidentemente ha tenido este marco de la teoría cultural histórica y que básicamente están relacionados con el tema de la motivación. Entonces, desde Boschovich, incluso Vygotsky en Psicología del Arte, habían algunos principios metodológicos, pero de relevancia epistemológica, que era estudiar por vías indirectas y no por la expresión directa en los fenómenos motivacionales. Incluso Boschovich destaca bastante esto, aunque no logra avanzar sobre esto. Cuando yo en la epistemología cualitativa defiendo que el conocimiento es una construcción, es una producción, y los tres principios que se dan donde lo individual tiene valor para el conocimiento científico y donde la comunicación es un aspecto central para el desarrollo del saber sobre la subjetividad, evidentemente que esto abre caminos metodológicos que ya yo venía incluso desarrollando, porque si tú lees el libro Epistemología Cualitativa y Subjetividad, te vas a dar cuenta que hay muchos desarrollos metodológicos
pero que todavía no están conceptualizados como un tipo de metodología particular. Y precisamente son mis respuestas a los desafíos metodológicos lo que me lleva, mis respuestas fundamentalmente en dos sentidos. Primero, a nuevas exigencias, una nueva forma de ver el trabajo de campo, no como colecta de datos, sino como construcciones teóricas. Y segundo, al hecho de cómo construir teóricamente, no a partir de la fenomenología, que era lo que era hegemónico en la psicología, sino a partir de un método que realmente lo generamos, que es un método con una enorme apertura para formular hipótesis sobre el carácter diverso y singular que tienen los conceptos de la propuesta teórica, o sea, los conceptos de configuración subjetiva y sentidos subjetivos. No son conceptos que están definidos teóricamente para ser aplicados en el campo metodológico o en la práctica profesional. Son conceptos que expresan un tipo de fenómeno, pero que como tales tienen que ser construidos en la investigación. Eso hace una diferencia enorme. Por ejemplo, ahora yo participaba de una banca de un doctorado en Monash, Australia, donde yo hice mi valoración, porque fue por valoración se defiende allá, no en un acto vivo, y la persona decía, porque el concepto de Pirishiváni sirve de sustento teórico para la autoetnografía. Y yo le decía, yo pienso que eso es un error. ¿Será que la etnografía sirve de recurso metodológico para explicitar teóricamente la Pirishiváni? Sin embargo, eso que es un error es muy hegemónico todavía. Pensar que los conceptos están fuera y son para ser aplicados y darle fuerza teórica a la construcción del método. Y la propuesta de metodología constructiva interpretativa nuestra es lo contrario. El concepto gana legitimidad y visibilidad por los indicadores que se van armando y las hipótesis que le dan visibilidad a los sentidos y configuraciones que están en proceso de estudio o en proceso de la práctica profesional. Porque nuestra visión de psicoterapia o de trabajo en salud mental o de trabajo con niños en el aprendizaje en la escuela es que las hipótesis son un recurso metodológico para la transformación de esas personas en nuestras prácticas profesionales. Y entonces es a partir de ahí que fue cobrando, pues esto es un proceso, y que en el año 2000 aparece el libro mío, en 1999 en México, la investigación cualitativa, rumbos y desafíos, que ya se adentra en lo cualitativo, pero en lo metodológico, pero todavía no formula el método constructivo interpretativo, lo cual aparece un poco más tarde, en el 2005, con el libro Pesquisa Cualitativa y Subjetividad, los procesos de construcción de la información. Ya ahí viene un primer momento bastante completo de una definición metodológica alternativa que se apoya en la epistemología cualitativa. Y un avance grande han sido los 2 capítulos de inglés que creo que tienes, tanto el del libro ya publicado por Springer como del libro que está en proceso de publicación, donde la subjetividad es el foco central. Fernando, ¿qué nos puede decir de las categorías más recientes de la teoría de la subjetividad como agente y sujeto? ¿Cómo se definen y cómo se diferencian estos conceptos de otros parecidos, incluso con el mismo nombre, de marcos teóricos alternativos? Bueno, no sé si recibiste, creo que lo recibiste, el artículo de Denise Iodelete, donde me reconoce la contribución al concepto de sujeto, que fue un concepto que la psicología social no desarrolló. Incluso ella ahí trae también a Torrán, que creo que es de los autores que más ha trabajado el sujeto, a pesar de no ser psicólogo, ¿verdad? Pero yo enfatizando, Patricio, el carácter activo del individuo en su condición de sujeto,
en la lucha por traer de nuevo una categoría que había desaparecido con el estructuralismo, con el postestructuralismo, y que no tenía espacio en el construccionismo social, me centré mucho en la elaboración de esta categoría, en la persona capaz de abrir caminos de subjetivación que subvierten y abren espacios de producción subjetiva propios. Y realmente esto un poco llevó, y me hicieron varias críticas, bueno, pero quien no es sujeto es un individuo pasivo. Y ahí yo retomé entonces un concepto con el cual yo también había discrepado bastante por el uso que el marco cultural histórico norteamericano hacía de este concepto, que era el concepto de agente, porque el agente era definido como el individuo activo en los marcos de una actividad concreta. Y yo en este momento comparto el concepto de agente. Creo que sí, que es el individuo que es activo en los marcos de una actividad concreta, pero es activo a través de los recursos subjetivos que posee. No es apenas una agencia, es una agencia que se configura en el espacio de esa actividad, pero que sin embargo no trasciende a tener un espacio propio dentro de ese campo de actividad. Y creo que es una categoría importante a desarrollar. Ya está llegando a su fin el segundo bloque de Alerta Educativa, en esta ilustrativa conversación con el psicólogo cubano Fernando González Rey, sobre, entre otras hierbas, teoría de la subjetividad. Antes de pasar al último bloque en nuestro programa, Fernando nos va a presentar La era está pariendo un corazón, de Silvio Rodríguez. Fernando, ¿por qué elegiste esta canción? Mira, esta es una canción que expresa el optimismo revolucionario, la novedad, lo nuevo, la fuerza de lo que emerge dentro de la vida de un país. Tiene muchos elementos simbólicos, bueno, eso mismo, la era parido un corazón, y tiene el optimismo y la fe de un proyecto de transformación. Esto yo creo que es básico en esta canción, además de ser una canción muy linda musicalmente, porque tanto Silvio como Pablo son excelentes musicólogos y excelentes compositores. Fíjate que Silvio no tenía voz, sin embargo esta canción nadie la canta como él. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y
y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Ya estamos de vuelta en Alerta Educativa, en nuestro último bloque. Seguimos conversando con Fernando González Rey, destacado psicólogo cubano desde Brasil, desde donde está conversando con nosotros sobre teoría de la subjetividad. En este bloque vamos a hablar de Fernando sobre los desarrollos más promisorios de su teoría. Entonces, Fernando, ¿cuáles son los desarrollos que podemos destacar en la actualidad sobre teoría de la subjetividad? Mira, Patricio, lo más importante que hoy tiene la teoría es la vitalidad teórica, epistemológica y metodológica que ella tiene. O sea, estamos en esos tres frentes produciendo de forma simultánea, y las publicaciones tanto del 2017 como ya las del 2018 evidencian cómo la teoría está viva, cómo la teoría está permanentemente abriendo nuevos espacios de inteligibilidad, nuevas posibilidades conceptuales y nuevas formas y precisiones en el plano metodológico, algo que es fundamental. Pero unido a esto e inseparable de esto están las tres líneas de mayor desarrollo que tenemos en estos momentos. Una dedicada a salud mental, ¿verdad?, donde se está trabajando precisamente las cuestiones de la subjetividad individual y social en centros de salud mental, que aunque con proyectos orientados a superar la lógica manicomial, preservan en sus procesos subjetivos, tanto institucionales como de sus profesionales, una lógica centrada en la medicalización, en la objetualización del paciente y en los rituales tradicionales que el modelo biomédico ha hegemonizado en las prácticas mentales. Tenemos otra línea muy fuerte en el campo de el aprendizaje y el desarrollo en la escuela y fuera de la escuela. O sea, uno de los temas quizás más recientes en el que la teoría se ha extendido es la diferenciación entre el desarrollo de la subjetividad y el desarrollo psíquico, como ha sido tratado históricamente por las teorías del desarrollo, que han fragmentado áreas del desarrollo, o sea, desarrollo moral con los trabajos de Kohlberg, con todos sus discípulos que vienen de la teoría más general de Piaget, el desarrollo intelectual que ha tenido múltiples formas de expresión, incluyendo la teoría piagetiana, que ha sido fundamental en este campo para salirse del plano puramente operacional de lo cognitivo y entrar en los procesos psicológicos que caracterizan los diferentes momentos del desarrollo intelectual. Nosotros estamos trabajando o sea, a partir de los conceptos básicos de la teoría de la subjetividad, mostrando el desarrollo como un proceso individual que se da por configuraciones subjetivas muy diversas, que son singulares a cada persona, y cómo este desarrollo tiene lugar a lo largo de la vida de la persona. O sea, para muchos niños no es la escuela la fuente principal del desarrollo, aunque estamos trabajando con fuerza la superación de los problemas de aprendizaje como procesos del desarrollo subjetivo. Y la otra línea que tú conoces, donde tenemos menos investigaciones de campo, pero donde las investigaciones de campo se están asociando a las cuestiones institucionales, tanto de la escuela como de los centros de salud,
y algunos procesos de la política es la que vincula la psicología social con la política, y donde también tengo un artículo reciente que creo que tienes sobre la relación de los conceptos de discurso y subjetividad para una psicología crítica. Hemos trabajado esto, inclusive estamos organizando un libro internacional sobre psicología cultural, histórica y crítica, y psicología crítica, donde el tema de la subjetividad tiene una presencia promisoria y evidentemente es el área que más necesitamos en estos momentos llevar a experiencias múltiples de campo. Gracias, Fernando. A continuación vamos a iniciar nuestra sección Para la Palabra, sección en que recomendaremos algunos materiales para que el oyente pueda profundizar en lo que hemos conversado en este capítulo. En primer lugar, recomendamos el artículo Epistemología Cualitativa y Subjetividad, de nuestro autor, que se encontrará disponible en el descriptor. También recomendamos el sitio web de Fernando González Rey, en el cual se encuentra muchísimo material sobre la obra de Fernando, video, audio y texto, el cual se puede acceder en www.fernandogonzalezrey.com. Fernando, si quieres puedes agregar algún material en especial, recomendarlo a nuestro radio escuchas, y también aprovechamos de darte la instancia para que puedas despedirte de nuestros oyentes. Mira, Patricio, en primer lugar te quiero agradecer por el programa. Es una oportunidad excepcional de estar en contacto con Chile, ¿verdad? Con el público chileno, en forma especial con los investigadores, con los centros de investigación y con los profesionales de la psicología en Chile, ¿verdad? Aunque siempre realmente uno de los puntos fuertes que creo que tenemos es que esto es de interés para las ciencias sociales de una forma general. Creo que con la presencia que vas a hacer o la promoción del site, ahí realmente hay muchísimos videos, hay mucho material que las personas interesadas pueden acompañar y pueden bajar. Realmente es lo que tengo que decir. Agradezco esta oportunidad y espero que entre nosotros ampliando las relaciones y las posibilidades de trabajo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar en el programa. Gracias a ti, Fernando. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPECH, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos acá en Alerta Educativa.